Vamos entonces a estar continuando con el tema que estamos ya tocando hace un buen tiempo. Hoy estaremos tocando este tema que se terminó allí, ¿no es cierto?, el miércoles pasado. Estamos aquí, ¿no es cierto?, con ese texto que hoy vamos a tener como base, por así decir, ¿no es cierto?, del libro de los Hechos, capítulo 3, 24, algo tan precioso que es para nosotros, para la iglesia en especial manera, y así estar, ¿no es cierto?, meditando una vez más y conocer, ¿no es cierto?, desde aquel momento tan oscuro que terminamos el miércoles en la vida de Israel, en la vida de Samuel en especial manera, cuando allí el pesar volvió a su corazón con el problema de Saúl y con el tema tan importante cuanto Dios usó a su siervo de especial manera, ¿no es cierto? Hemos hablado que Samuel alcanzó a ser profeta, rey y sacerdocio. Allí terminaba el gobierno teocrático y comenzaba, ¿no es cierto?, el gobierno dirigido por hombres, o sea, presidentes o reyes, en especial manera. Y quiero leer ese texto para, si lo podés leer, libro de los Hechos, capítulo 3, verso, ¿no es cierto?, 24 en adelante. Amén. Dice así: y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Amén. Amén. Hermoso texto. Hay algo tremendo allí, hermano, que quería. Hemos hecho la comparación de dos textos muy parecidos en Mateo 11, allí cuando dice, ¿no es cierto?, los profetas profetizaron, del versículo 11, por ahí vamos a encontrar, quiero notar la diferencia que hay. Los dos textos son muy parecidos. Los profetas que profetizaron hasta Juan, de él, a ver. 11:13. Sí. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. Allá Juan dijo: todos los profetas que profetizaron hasta Juan, amén, aleluya, estaban anunciando el texto, la terminación del texto y el inicio del texto de que acabamos de leer de Hechos. Y es muy parecido, muchos confunden ese texto, amén, porque dice también, Hechos, ¿no es cierto?, 3:24, que todos los profetas, como dice, todos los profetas profetizaron, ¿no? 3:24, todos los profetas profetizaron. Dice: y todos los profetas, desde Samuel en adelante. Ahí está el cambio. Desde Samuel en adelante hay un cambio tan lindo, ¿no es cierto? Quiere decir que todos los profetas, desde Samuel en adelante, profetizaron. Dice: todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado también han anunciado. Han anunciado. Entonces, hasta allí, hermanos, se anunciaba también el reino venidero.
Amén, gloria al Señor. Pero qué tremendo no tratar de confundir ese texto con el otro. Amén, porque estaba diciendo algo parecido, entonces muchos confunden ahí. Y uno tiene que ver con el arrepentimiento y el otro tiene que ver con cierto, aleluya, por así decir, con la historia, aleluya, de la iglesia en especial manera, que ahora vamos a tratar esos temas desde el momento que comenzó aquellos días oscuros, por así decir, como hemos hablado. Entonces, quiero llevarle a los hermanos, ¿cierto?, a que pongamos esa atención tan linda para que podamos aprender realmente, aleluya, y decirle, darle gracias a Dios, ¿no es cierto?, porque es un tema tan profundo. Se ha terminado el gobierno teocrático, tanto, hermanos, si vemos que por primera vez en los últimos días de Samuel, Israel fue unido, por así decir, las 12 tribus se juntaron. Gloria al Señor. Todo Israel. Mire qué tremendo fue el ministerio de Samuel, que no hubo otro como él desde Dan a Berseba, o sea, en todo el estado de Israel nunca apareció uno, aleluya, que reunía esas cualidades de profeta, rey y sacerdote al mismo tiempo. Lo mismo que es nuestro Señor, profeta, rey y sacerdote, aleluya. Y así unió al pueblo de Israel. Allí en el capítulo 7, pues usted puede ver de 1 Samuel, encontramos, ¿no es cierto?, que fue reunido. Hacía años que Israel estaba dividido, separado, con luchas, con problemas. Aleluya, pero Dios estaba con ellos, porque era Dios su rey, era Dios el que gobernaba, era Dios el que daba las órdenes, es Dios que nos dirige y dirigía a su pueblo, y por primera vez fue unido, aleluya, todo Israel, las 12 tribus, y hubo una gran victoria cuando Dios tronó grandemente, dice su palabra, y hubo una victoria tremenda. Y así, ¿se acuerdan cuando él agarró aquella piedra y puso allá y dijo, aleluya, amén, hasta aquí nos ayudó Jehová? Aleluya. Y hoy, hermanos, es necesario y es importante que también como iglesia podamos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Aleluya. Hasta aquí nos ayudó y nos va a ayudar, porque ahora el Señor está en el gobierno. La iglesia del Señor, por eso es la cabeza de la iglesia. Por eso, hermanos, es tan importante poder entender esto. Aleluya, y así darle gracias al Señor. Amén. Ahí comenzaron después los problemas. Aleluya, con el gobierno civil, por así decirlo. Amén, con el gobierno de Saúl. Aunque Saúl fue ungido por Dios. Aunque Saúl era un hombre que Dios también llamó. Gloria al Señor. Y, aleluya, es algo que está en el hombre. Amén, gloria al Señor. Por eso, hermanos, vamos a ver ahora el comienzo de aquellos días más oscuros después de Samuel, que comenzó hasta la venida de nuestro Señor. Si Dios nos ayuda, nos abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder entender, aleluya, qué sucedió en ese tiempo, en ese lapso. Sucedieron cosas tremendas y que vamos a terminar con Hechos capítulo 3, verso 24. Aleluya, gloria al Señor. Leer otra vez porque me encanta ese texto. Gloria al Señor. Amén. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Aleluya, bendecido su nombre. Ahora comenzamos con la oscuridad política y religiosa que comenzó
allá en el reinado de Saúl, por así decirlo. Amén. Aleluya. Y realmente continuaremos después qué sucedió con el reinado de David, qué sucedió con el reinado de Salomón, gloria al Señor, y con el tiempo de los reyes. Bendito sea su nombre glorioso. Vamos a tratar todo lo que podamos o que alcancemos a saber que hay tantas cosas hermosas para uno poder aprender y así darle gracias al Señor. La oscuridad política, hermano, y religiosa, ¿no es cierto?, comienza después de la muerte de Samuel, por así decir. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer allí en Primera Crónicas, capítulo 10, versículo 4 hasta el 13. ¿Qué sucedió, no es cierto?, con la muerte de Saúl? ¿Cómo fue su muerte? Primera Crónicas. Vamos a Crónicas Primera Crónicas, capítulo 10, versículo 4 hasta el 13. Amén. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Amén. Saúl se suicidó en una palabra. Amén. Aleluya. El hombre que Dios también había elegido. Mire, por desobediencia, porque estamos tratando el punto que es la desobediencia ante Dios. Un hombre que Dios amó, un hombre que Dios ungió, que estaba con él. Hasta Samuel dice que lloraba. Aleluya. Dios tuvo que intervenir en la vida de Samuel y decirle: Samuel, basta de llorar, porque yo ya lo he desechado. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Qué tremendo. Vamos a esos días. Ahora hemos visto la muerte de él, cómo fue. Filisteos persiguieron, ya estaba desechado por Dios y él seguía, ¿no es cierto?, en esa posición. Entonces le persiguieron los filisteos, mataron a su hijo, mataron a todo, y él se sintió perseguido, herido y lastimado. Entonces le dice a su escudero, a su ayudante, que lo matara allí para no caer en manos del enemigo. Aleluya. El escudero se excusa con temor y miedo: ¿cómo hacer esto a su rey? Aleluya. Entonces él tomó su espada, se puso sobre, ¿no es cierto?, allí, y se echó sobre ella y se mató. Amén. Y pusieron, dice la historia, que su cuerpo y la de su hijo lo colgaron. Amén. En aquella ciudad, para demostrar a los filisteos su autoridad. Y eso es lo que hace el enemigo, hermanos, lo que quiere, lo que busca, por exponer nuestras vidas. Aleluya. Y que para que todos vean, bendito el nombre del Señor. Pero ahora estamos bajo la mano poderosa de nuestro Señor. Aleluya. Y ese cuidado especial que tiene con nosotros, hermanos, como iglesia. Por eso es importante andar en obediencia a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Esto agrego ahí para que nosotros podamos estar, ¿no es cierto?, con gozo en nuestro corazón de saber que somos sus hijos y hay un cuidado del Señor sobre nuestra vida. Y ahí vamos a continuar, ¿no es cierto?, el comienzo de aquellos días tremendos, aleluya, de Israel, sus principales reyes, ¿no es cierto? Entonces leemos también ahí en Primera de Samuel 28:2. Primera Samuel 28:6. Y después leemos, ¿no es cierto?, porque estamos tratando el tema de la desobediencia, dónde nos lleva y cómo termina cuando no hay una obediencia a la palabra del Señor. Amén. Léelo. Dice así: y consultó Saúl 28:6. Sí.
En el momento que Saúl estaba desesperado, no tenía visión correcta, Dios no hablaba, y Dios le cerró el cielo y ya Dios lo había desechado. Continúa. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. ¿Hasta ahí? Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Amén. Entonces, ¿qué versículo terminaste ahí? En el 9. En el 9. Ahora me lee del 18 en delante. Dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste al ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Amén. Hasta 13. El 18. El 18, el 18 hasta... Continuamos el versículo. Dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en la mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por la palabra de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y en toda aquella noche no había comido pan. Bueno, a ver, vamos al quid de la cuestión, por así decirlo, ¿cierto? A ver, cuando él se siente que Dios no hablaba más con él, consulta a la divina de Endor, siendo que él mismo había dado, ¿no es cierto?, autoridad de matar a los adivinos porque estaban contra la ley. Y aquí vamos a ver, hermanos, qué pasó allí con la divina de Endor. Sé que hay muchos comentarios, muchos hablan, pero aquí sucedió algo tremendo que tenemos que ir por la palabra para poder entender realmente, aleluya, quién era ese que se le apareció allí. A ver, va él a la divina, escondido, disfrazado, y le pide, ¿no es cierto?, que le muestre, que le traiga a Samuel. Había la divina de Endor, era muy conocida por ese trabajo, hacía venir muertos, que no eran los muertos, sino son los espíritus que trabajan allí. Y entonces allí ese es uno de los caminos que podemos nosotros como iglesia poder entender quién era verdaderamente, si era Samuel el que se le apareció o no era Samuel. Estoy tan seguro que muchos de nosotros aquí pensamos, ¿no es cierto?, que no era Samuel. Hay muchas versiones, muchos comentarios, pero hubo una palabra. A ver, para mí, hermanos, allí realmente cuando la divina invoca y aparece, y entonces él le pregunta cómo es ese que viene, y le dice que, ¿no es cierto?, ahí dice, no, le aparece Samuel, y le comienza a hablar. Entonces todas esas palabras que acabas de leer eran palabras de Samuel.
Entonces era Samuel que se le apareció. Dios en su divina condición, sabiendo que la divina, ¿no es cierto?, todos los encantadores trabajan con los espíritus. Entonces Dios ahí, para tratar ya definitivamente y darle una terminación con el tema de Saúl, ¿no es cierto?, utilizó, porque aún la misma divina se asustó de lo que vio. No era, ella se esperaba espíritus que le hablaran. Y le aparece Samuel por obra. Yo sé que hubo la intervención del Señor allí. Amén. Vamos a leerlo. Amén. Aleluya. 28 ¿no es cierto? Cuando dice, y Samuel había muerto y sepultado a Ramá, el verso 3 delante del 28. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores él mismo. Se juntaron pues los filisteos y vinieron el 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, se asustó en gran manera. Consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, como leíste, ni por sueño, ni por Urim, y ni por los profetas. Dios no le habló de la manera que hablaba a los profetas del antiguo pacto, ¿no es cierto? Amén. Por sueños. ¿Qué más dice? No le respondió por sueño ni por el Urim. El Urim y Tumim, muchos saben, era el juego que tenía el sumo sacerdote en el pecho, de las 12 tribus, con cada piedra, y cada piedra tenía un color, 12 cuadritos en un cuadro, allí cada piedrita tiene un color, que hoy en esta enseñanza hasta el color vamos a aprender de cada una de las tribus, si nos ayuda el Señor. Amén, el color de cada una de las tribus. Y qué sucedía cuando Dios hablaba al sumo sacerdote con las piedras, o sea, hablaba por Urim y Tumim. Amén, que quiere decir juego de luces y perfecciones. Amén, que Dios dio y puso en el pecho del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote solamente conocía. Amén. Allí en la oscuridad del lugar santísimo, cuando entraba, también en esa piedra había como un juego de luces, y el sumo sacerdote estaba sabiendo lo que Dios hablaba a través de eso. Dios no le habló en sueños, Dios no lo habló por Urim y Tumim, no usó profeta. Amén, porque Dios ya lo había desechado. Qué tremendo cuando Dios desecha. Qué terrible es cuando nos sentimos desechados. Amén. A veces nos sentimos mal porque alguien no nos quiere, por así decir, y saber que estás desechado. Aleluya, ¿no es cierto? A la vida eterna. Gloria al Señor. Pero cuán gozoso es, hermano, que tenemos esa seguridad. Aleluya, de tener nuestra vida eterna en el Señor. Por eso, qué tremendo que es esto. Esa es una escuela para nosotros, una escuela para la iglesia del Señor. Amén. Dios no habló más con él. Y así, amén, sigamos leyendo para que podamos comprender mejor. Entonces Saúl dice que le buscan a esa mujer. Amén. Se disfraza. Amén, como dice aquí la palabra, y te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, mire, y me hagas subir a quien yo te pida. Amén. Y la mujer no sabía a quién iba a pedir. Entonces, él, sabiendo que eran espíritus los que ella hacía subir, más de eso no podía. Y la mujer le dije, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. No sabía que era Saúl todavía el que estaba frente a ella. ¿Amén? La mujer dijo, tú sabes que Saúl ha hecho como que ha cortado en la tierra, o sea, matado, hecho a los cazadores, a los evocadores, y a los adivinos.
Y todo aquello que trabaja, ¿no es cierto?, con encantamiento y esas cosas, el cual Dios aborrece. Porque pues me pones tropiezo a mí para hacerme morir. O sea, le dice. Entonces él le contesta: te juro por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te pasará por eso. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te hago subir? ¿A quién te quieres que yo haga subir? Ella estaba segura que, amén, un espíritu, porque estaba acostumbrada. Y aquí, miren, hermano, podemos decir, miren, y viendo la mujer a Samuel, cuando la mujer lo ve a Samuel, clamó en alta voz. Ahí se dio cuenta que Saúl era el que estaba allí. Entonces, hermanos, por la palabra, el que le aparece a ella era Saúl. Samuel ya había partido. A ver, pero ahí Dios intervino. Y le voy a dejar lo que tengo aquí tocante a esto, hermano. Si quiere anotar o después preguntar, se lo leo, porque estamos en una enseñanza. Miren, ¿no es cierto?, lo que dice mi Biblia. Dios envió el espíritu de Samuel para que le apareciera a Saúl. Nótese los hechos siguientes. El espiritismo está severamente condenado en las escrituras del Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico, todos lo sabemos. Y en realidad los medios no hacen contacto con los muertos. Eso lo sabemos, la iglesia lo sabe. No son los muertos, sino son espíritus que trabajan y engañan a la gente. ¿Verdad? En realidad, los medios no hacen contacto con los muertos, sino por lo general se comunican con espíritus engañadores. Esto sí lo sabemos. Este relato no da justificación, ¿no es cierto?, alguna para el intento de hacer contacto con los muertos. La iglesia ya lo sabe, está prohibido. Este tema que pasó aquí no nos da a nosotros, ¿no es cierto?, para que podamos hacer lo mismo, ¿me entienden? Aleluya. Ese es un pecado, uno de los pecados más terribles que hay para la iglesia, para los hermanos. El espiritismo, amén, la adivinación, los agoreros. Y estamos a veces, muchos están caminando al filo de la espada. Me quiero detener un minutito aquí, porque siento de parte del Señor. Amén. A veces los problemas, las necesidades, principalmente económicas, nos llevan a ese estado. Y entramos a veces en un estado depresivo y olvidamos los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Y sin querer nos arrimamos allí, caminamos en el filo, por así decir. Amén. Aleluya. Y enseguida queremos tratar de solucionar nuestro problema como sea, olvidando que somos hijos de Dios y que Él está con nosotros y queremos hablar con Él en nuestra necesidad. Así que, hermanos, como iglesia, vamos a orar por este tema en especial manera, porque en este es el tiempo más difícil que está cursando la iglesia y muchos hermanos que carecen de falta de enseñanza y conocimiento de la palabra. ¿Cuántos nos van a ayudar en oración por esto? Porque hay una preocupación en mi vida por esto. Aleluya. Debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en su palabra. Aleluya. Entonces el cielo siempre va a estar abierto. Siempre el Señor va a contestar. Siempre el Señor nos va a ayudar. Y nunca vamos a mendigar pan en gloria al nombre del Señor. Porque no he visto justo desamparado y ninguno que mendigue pan.
Dice uno la palabra del Señor. Por eso hoy estamos tocando quizá un tema profundo, pero muy hermoso para la iglesia. Cobre ánimo en la iglesia y cobre ánimo en el Señor, para que nosotros podamos, aleluya, estar en esa plena obediencia. Entonces, no pueden consultar con los muertos, sino con espíritu. La mujer, escuche bien, el punto 2. La mujer estaba asombrada y aterrorizada, como dice la palabra. No era, ella vio que no era un espíritu que subió, era Samuel. Porque tenía que Samuel terminar de hablar con Saúl y hacerle ver su desobediencia. Porque Samuel lo amaba. Miren qué tremendo que ahora me viene. Samuel le amaba a Saúl, ¿no es cierto? Amén. Lo amaba. Era el rey. Pero estando en vida, nunca le dijo desobedeciste. Solamente cuando rasgó el cosa que tampoco fue fuerte allí, ¿no? Dios, así como rompiste, se separa tu reino, dice. Amén. Pero nunca le dijo por cuanto desobedeciste, y aquí lo va a decir. La mujer estaba asombrada y aterrorizada. Aleluya. Que no es cierto, cuando no vio un espíritu demoníaco. Sin duda la aparición de Samuel no fue el resultado de la hechicera. Gloria al Señor. Aleluya. Y se originó la aparición del profeta por obra extraordinaria de Dios mismo, a fin de entregar el último mensaje de Dios de derrota y de muerte para el rey y para todos sus seguidores. Como creyentes podemos dar gloria al Señor. No se asusten la iglesia, sino cobremos ánimo, porque esta hermano Dios toca, ¿no es cierto? Y nos libra. A veces estamos, perdona hermana, porque siento de Dios, ¿no? A veces estamos con un pie así. Decía mis padres, la necesidad tiene cara de hereje. Pero allí reaccioné, Señor, ayuda. Levanto mi mano, Señor, te pido misericordia. Bebé, la bebé. Conozco tu palabra, Señor, y sé que tú me seguirás hablando. Y vas a desechar aquella miseria o necesidad que hay en nuestra vida. Y nos darás, ¿no es cierto?, un estado seguro y controlador, que podemos controlar nuestra vida espiritual en el Señor. No dejarnos, aleluya, por cualquier viento, por cualquier noticia, por lo que sea, hermano, abandonar algo tan importante como la salvación de nuestra alma. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta noche? Vamos a cobrar ánimo y alegrarnos en el Señor. Y allí, hermano, gloria a Dios, ¿no es cierto? Termina, por así decir, ¿no es cierto?, el tema de la... Y entonces, mire lo que, como leíste, ¿no es cierto?, Ricardo, ¿no es cierto?, allí en el versículo, por cuanto no obedeciste. Ahí le dice Samuel, ¿no? Aleluya. Creo que en el 18. Amén. Versículo 18 del capítulo 28, mire lo que dice aquel que le aparece a la ¿no es cierto?, a la divina de Endor. Le dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¡Qué terrible! Aleluya. Miren qué palabras duras fue Samuel, ¿eh?
Y Jehová entregará también contigo en manos de los filisteos a Israel, a él. Y mañana, le dice, mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de él en manos de los filisteos. Qué tremendo, pero qué misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios aquí en este versículo? ¿Quién entendieron? La más grande, dentro de las más grandes desechos, que Dios les cerró las puertas, no quiso más, ¿no es cierto? Por cuanto no me obedeciste. Pero yo encuentro que hay todavía una gran misericordia del Señor. Espera, no lo digas vos. Quiero ver los hermanos. ¿Cuál en el texto se dan cuenta que hay una misericordia de Dios? Para aprender, ¿eh? Aleluya. ¿Entendiste, no? A ver, ¿qué más entendió? ¿En qué versículo encuentra usted la gran misericordia de Dios? Yo para trabajar en esta mente, no es para avergonzarme, hermano, no tome así. Cuando Él le dice, mañana, ¿no? Tú y tus hijos, o sea, tus hijos, van a morir. ¿Y dónde van a aparecer? ¿Estarán con quién? Con él, con Samuel. ¿Y dónde estaba Samuel? Samuel estaba en presencia del Señor. ¿O no? Amén. Miren, hermano, la misericordia del Señor. Fue su siervo, fue su rey, desobedeció, pero tuvo que pagar aquí en la tierra. Y todo aquello que hacemos fuera, ¿no es cierto?, de la ordenanza y mandamiento de Dios, lo pagamos acá. No se asusten. Amén. Es así. Aleluya. ¿Y quién pagó por nosotros? El pecado tiene que ser castigado. Sí o sí. Y el pecado fue castigado. Pero la misericordia de Dios permanece para siempre. Aleluya. La misericordia de Dios permanece para siempre. Allí le dijo todavía, amén, aleluya, la muerte caerá. Aleluya, amén, será el castigo, ¿no es cierto? Aleluya, tiene que el pecado, amén, tiene que ser castigado. Si no hay remisión, tiene que ser castigado. Y ese castigo, por así decirlo, lo llevó el Señor en la cruz por nosotros. Ahora vamos a las faltas de dentro ya con el Señor, que es otra cosa. Amén. ¿Con qué nos juzgará el Señor cuando cometemos falta? Pecados, errores. Hay falta, errores, debilidades, flaqueza, pecado, todo lo que usted quiera, ¿no? Pecado es errar el blanco. ¿Erramos el blanco? Como humanos, erramos. A ver, vamos sinceros, hermano. Erramos. Pero hay misericordia. ¿Con qué nos va a juzgar el Señor? ¿Con los malignos? ¿Nos va a juzgar el Señor con los malignos? ¿O va a juzgar a su pueblo? 11 de 1 Corintios, ¿no? Ahí cuando leemos la Santa Cena que vamos a tener el fin de semana. A ver que habían, allí hay algunos duermen, muertos espiritualmente.
otros están, amén, son tres allí, ¿no? Unos duermen, otros debilitados, Dice, la conciencia. si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Amén. Somos castigados, porque tiene que haber disciplina. Amén. Sobre eso a veces no hablamos poco, pero vamos a comenzar a hablar. Aleluya. A decir la verdad. Amén. Y decimos la verdad en el Señor. Amén. Pero ahí dice el Señor, ¿no? Está hablando a los creyentes, a nosotros. Él nos va a juzgar, nos va a castigar, pero no con el mundo. El mundo está separado de su iglesia. Y yo prefiero que me castigue el Señor. No sé usted. Yo prefiero. ¿Sabes? Porque cuando el Señor castiga a alguien, no lo quiere. No, al revés. Ese es el miedo, el temor de muchos de nosotros. A veces cuando recibimos una disciplina no nos gusta, hacemos cara fea y buscamos la fruta, aunque no, ¿verdad? Y este y lo otro, ¿no? Pero no olvidamos que allí está la misericordia. El Señor dice en hebreo, al que ama, castiga, disciplina. Usted no disciplina a sus hijos. Porque lo amamos, lo queremos en nuestra parte. Así es Dios con nosotros. Por eso cobremos ánimo en esta vez. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Y como iglesia vamos a orar, y vamos a pedir, y vamos a hablar la palabra, hermano. Amén. Los siervos, los compañeros, sin temor, ¿no es cierto? Con respeto a la iglesia del Señor, pero hablar con conocimiento. Amén. Y en especial con paciencia, que ahora vamos a explicar el tema de paciencia también. ¿Cuánto damos gloria al Señor para eso? Mire, eso pasó, ¿no es cierto?, con Samuel. Y Samuel, yo, amén. A veces me hago cada pregunta también que van a decir los hermanos, ¿cómo está la palabra o no? Hoy está, bueno, mañana vas a estar conmigo acá. Pero el pecado va a ser castigado. Gloria al Señor. Amén, no tenga miedo. A veces no se asuste. Porque tarde o temprano tengo que pasar por la puerta esa. Aleluya, sí, Señor. Amén, sin miedo, hermano. Gloria. ¿Sabe lo que es? Como dije el otro día, se abre una puerta y usted pasa. Gloria. Y se encuentra con aquello. Que no quiere volver más. Aleluya. Que no quiere volver. Se le terminó todas las cosas. No está suelto el auto, el que es la lancha, no sé, no queda nada. Ni estos huesos quedan. Nada. No nos llevamos nada. Amén. Amén. Y tanto le cuidamos, que jamón, no sé si me equivoco, eso no quiere decir que no lo hago, pero a ver, como hay un cuidado, ¿no sé? Aleluya. Eso, qué lindo ese cuidado espiritualmente en nuestra vida espiritual. Porque un día vamos a tratar acá, hermano, en el tribunal de Cristo. Ya le anticipo qué va a suceder en ese tribunal. Salvos todos, cuando estemos en el tribunal de Cristo. La iglesia se arrebatada en el aire, esos tiempos, ¿no es cierto? Allí el Señor reúne, cuando está toda la iglesia reunida, lo lleva, ¿no es cierto?, a un lugar, y ese lugar es el tribunal de Cristo, donde Él va a hacer justicia. Y ahí va a saltar todo aquello que queda oculto acá. Dentro del creyente, siendo salvos, no hay para. ¿Tiene miedo? No se asuste. Amén, pero dice la Biblia. Que veo hasta textos, palabras,
Porque todo está escrito en los libros. Amén. A veces yo digo, oh, cómo te quiero, te quiero. Y adentro te dicen, oye, pues ojalá que te muera. Eso está anotado hacia arriba. Un ejemplo te hablo. No sé si me entienden. Acá no decimos que está todo bien, abrazado, todo, pero lo que está acá adentro, hacia arriba va a salir. Entonces, uno recibirá vergüenza. Porque ahí se va a aclarar todo. Todo lo oculto sale a la luz. No es de condenación de muerte es de cuando Dios juzgue, nos juzga a nosotros. ¿Cuánto quieren aprender eso también? Es hermoso, hermana. Aleluya. No que es una jugada falsa, hablamos más de uno. Está todo todito. Santo. Aleluya. Así que, como hay un refrán, violín en bolsa. Aleluya. Sí, de verdad, no, sí, porque yo debo cuidar ahora porque allá quiero estar, me quiero gozar con usted. ¿Cuánto no? Amén. Continuamos. Amén. Gloria al Señor. Estamos, ¿cierto?, terminando con